cómo terminó la vida de José. ¿Qué más da? Es la palabra del Señor, pero bueno, ese es el final de su vida y se acabó. Bueno, déjeme comentarle algo, y no estoy diciendo con esto para nada, por favor, no vaya a pensar que estoy diciendo que hay eh, mensajes secretos y ocultos allí en la posición en la que están las palabras. No, 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 espéreme. Solamente quiero hacerle reconocer el siguiente hecho que a mí me sorprendió muchísimo. ¿Qué dice el primer versículo de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos explica nada acerca del, entre comillas, origen de Dios, porque Dios no tiene principio. Él es eterno. Simplemente nos dice que de su abundante poder, de su omnipotencia, Él creó. Está implícita su eternidad, porque no hay una explicación y tampoco, y déjame decirle, en toda la Biblia tampoco hay una defensa de la persona de Dios y de su existencia. Dios no da ninguna explicación, ningún discurso acerca de su existencia, porque toda la Biblia testifica de que su existencia es obvia en la creación, alrededor de nosotros, en la obra que hace, en su providencia, etcétera, etcétera, y que por lo tanto negar su existencia es negar lo que es obvio, es una terquedad, es una necedad. El primer versículo de la Biblia simple y sencillamente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el último versículo del libro de Génesis habla de la muerte de un hombre, su sepultura, su entierro, pues, y ya. Ese contraste que hay entre esos dos versículos es algo que guió mi pensamiento mientras que me preparaba para esta mañana. Desde hace ya algunas semanas, ¿verdad? Venimos viéndole el fin y ya venía yo preparándome para esta mañana. Y ese contraste es lo que me hace pensar algunas cosas que quiero compartirle como un preámbulo para ir cerrando esta introducción a este mensaje de hoy. Y le voy a decir lo siguiente. Este de ninguna manera puede ser un mensaje antropocéntrico. El héroe de la historia no es José, el héroe se muere aquí. El héroe de la historia es Dios. El libro que empieza con Dios en acción termina con un hombre muerto, como consecuencia del pecado, obviamente, desde Génesis 3, pero también mostrando la fragilidad del hombre. Los hombres somos transitorios. Dios es trascendente. Él trasciende el tiempo y el espacio. Está en todo sitio, en todo lugar. El hombre está confinado a un sitio y su vida tiene un inicio y tiene un fin. Aunque por supuesto entendemos que hay una vida después de esta vida, nuestra existencia tuvo un inicio. Nosotros no somos eternos en el sentido de que siempre hayamos existido. Lo que vemos en estos versículos es el instrumento del que Dios se valió, el instrumento que Dios utilizó. Y es fascinante que el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, que seguramente como usted como yo en su Biblia lo tiene en la página que sigue, ¿verdad? Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia y viene el recuento, el versículo 6 de Éxodo 1 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y más adelantito se nos habla de otro instrumento de Dios en el capítulo 2 llamado Moisés. Sale uno, entra el otro. Pero el que trasciende el tiempo, el que trasciende las fronteras, el que trasciende la geografía es Dios. Es Dios. Este libro es acerca de Dios. Y los hombres, a lo más que inspiramos, pero lo mejor, perdón, a lo más que aspiramos, pero lo mejor a lo que aspiramos es hacer instrumentos de su gloria. Es hacer los pinceles que Él utilice para dar testimonio de sí mismo. Entonces, por allí puede escuchar muchos que vengan a través de textos como este a decirle, piensa en tu legado, cómo vas a dejar huella. Yo no le quiero decir eso porque usted y yo a lo más que aspiramos es hacer un pincel. El artista es Dios.
Y yo sé, ¿verdad? Que allí viene, bueno, pero es que también el hombre es importante. Sí, yo lo sé, pero el que trasciende solo es Dios. Y con esa perspectiva quiero hablarle de ser instrumentos de su gloria. De hecho, ese es el título para esta mañana, ser instrumentos de su gloria. Vea cómo José fue utilizado. Es fascinante que en estos versículos resume prácticamente la vida de José y nos dice cómo fue utilizado en diferentes etapas de su vida. El versículo 14 nos dice que regresaron de Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido para sepultar a su padre Jacob, también llamado Israel. Dijimos la semana pasada, esto fue prácticamente un funeral de estado. Subió mucha gente de Egipto a acompañar a José, porque él era el segundo en importancia tan solo después del faraón. Así que era un gentío el que se desplazó hasta la tierra de Canaán para sepultar a Jacob. Y dice el versículo 15, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Bueno, le siguió pesando en sus conciencitas el hecho de que habían maltratado a su hermano muchos años atrás. Se sentían cautivos de la culpa todavía a pesar de que habían pasado muchos años. Y le voy a decir algo, ¿tenían algo de razón para pensar así? Mi respuesta es doble a esa pregunta, sí y no. No, porque José ya les había dicho capítulos atrás, cuando se descubrió delante de ellos, cuando les dijo, yo soy José, él ya les había dicho, no les pese haberme vendido para acá. ¿Por qué? Pues porque para bien me envió el Señor. Eso está ya en el capítulo 45 de Génesis. Usted puede regresar sus páginas un poquito y se va a dar cuenta que allí José les dice en el capítulo 45, versículos 4 y 5, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Así que, por un lado, no les debía haber seguido pesando en sus conciencias. Él ya les había otorgado perdón. Lo dijimos en ocasiones anteriores, el perdón es algo que se otorga, que se da, y se da de manera libre y gratuita. Sobre todo los hijos de Dios lo damos porque reconocemos que nadie nos ha ofendido tanto ni jamás lo va a hacer como nosotros ofendimos a Dios. Eso nos anima a entregar, a otorgar el perdón. Así que por una parte ellos no tenían por qué seguir pesando en sus conciencias, pues el hecho de haber vendido a José, porque él ya les había otorgado el perdón. Sin embargo, hay historias en la familia que no se olvidan. Seguramente su familia y la mía tienen historias que se van contando por generaciones. Y usted recordará que Jacob, cuando regresó a la tierra de Canaán, después de haber estado con su tío Labán, allá en Génesis 32 tenía muchísimo miedo de reencontrarse con su hermano Esaú. Y Esaú, de hecho, explicamos allá en ese capítulo 33 de Génesis, Esaú en realidad salió con gente armada para cumplir su promesa de venganza para con su hermano. Así que por un lado, los hermanos de José tenían razón o no de sentirse culpables y de esperar una posible venganza de José. No porque él ya les había otorgado el perdón, sí porque conocían la historia de la familia y decían, bueno, es que también Esaú dijo que cuando su padre Isaac muriera se iba a chutar a su hermano Jacob, entonces pues a lo mejor en la mente de José algo así está pasando. Y José, vean la reacción que tiene a sus palabras. Le dicen en el versículo 16, Génesis 50, 16. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Pero un momentito,
¿Cómo estaría la cosa de la culpa? ¿Cómo estaría la cosa de la conciencia que le enviaron el mensaje? No dice que de primera instancia fueron. No vaya a ser que pues nos eche aquí al ejército egipcio, así que mejor que vaya alguien. Y le envían el mensaje y le dicen, tu padre, acuérdate, a tu papito el que querías tanto. Como diciendo, hay que ablandarle el corazón recordándole al papá, tu padre mandó. Así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado. No hay registro en la escritura, no hay registro en la Biblia de que verdaderamente, de que efectivamente Jacob haya dejado ese encargo. Puede ser que lo haya hecho. Si usted lee algunos estudiosos bíblicos de este libro, especialistas, algunos dicen sí, aunque la Biblia no lo haya registrado, suena congruente. Y hay por el otro lado quien dice, no, la Biblia no dice. Es muy probable que estos más bien hayan dicho, pues mintamos a nombre de nuestro Padre. Y más vale que lo hagamos para que José no se vaya a desquitar ahora sí que nuestro Padre murió. Porque ellos te trataron mal, y vaya que si lo trataron mal, y te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró cuando le hablaron. El versículo 18 dice, entonces sus hermanos vinieron también. Se fija cómo primero mandaron el mensaje y ya luego fueron. Quizá fueron cuando se enteraron del llanto de José. De que cuando escuchó el mensaje, a través de algún enviado, José lloró y lloró y lloró. Lloró profusamente. ¿Por qué lloró José? Bueno, habemos algunos que somos chillones, ¿verdad? Lloramos hasta buscando a Nemo y entonces, pues, pero no parece haber sido el caso de José, sino que más bien, tal vez José lloró al reconocer el corazón de sus hermanos tan, pero tan duro. Le voy a decir por qué, aunque en un momento más vamos a verlo con un poquito de detalle, pero él les responde en el versículo 20, en el versículo 19, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Quizá lo que José lloraba allí, como dice al final del versículo 17, es el mal concepto que sus hermanos tenían de él, a pesar de que les había salvado la vida llevándoselos a vivir a Egipto, a pesar de que les había dado buenos puestos entre los ganaderos de Egipto, ¿verdad? No sé, quizá estos hombres siendo los meros del ganado en Egipto, quizá fundaron el Sucarne de Egipto o de esas empresotas grandototas que venden carne. Les he dado mucho favor, tienen una vida buena aquí y ustedes siguen teniéndome en tan bajo concepto. Ustedes me siguen tachando de este es un vengativo, este es un arrogante, porque ni usted ni yo vamos a negar que sí era José. A partir del capítulo 37 de Génesis, hemos venido hablando de José y en el capítulo 37 de Génesis se nos habla de cómo él era un jovencito arrogante. Uno que decía un día todos ustedes se van a postrar ante mí. Y también mi papá y mi mamá se van a postrar ante mí. ¿Se acuerda de ese jovencito? De aquel que llegaba con zapatos de charol y traje Armani a los campos de sus hermanos, que más bien se paraba allí como patrón y no como uno más, parte en culpa de su padre, pero este era un arrogante. Quizá ellos seguían pensando, ese es José, es un patancito, muchachito mimado. Y ahora que tiene chance, ahora sí se va a desquitar. Y José llora y llora, porque dice, ¿qué no entienden? ¿Que no les ha dado muestras de ser una persona diferente? Se llora desconsoladamente en el versículo 17 y ahora sí. Quizá ya viendo que se le ablandó el corazón, quizá enterándose de las lágrimas y diciendo, sí parece que ya se le dobló el corazón, vienen a él en el versículo 18. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Vienen no como iguales,
no como hermanos, pues, no como aquellos que ya saben que han sido perdonados, vienen a pedir misericordia, clemencia. Tennos compasión, casi, casi lástima. Somos tus siervos. Aquí nos postramos delante de ti. Dice allí, se postraron. Y usted sabe lo que es postrarse. No lo puedo hacer ahorita porque si lo hago no me ve y me regaña nuestro director de cámaras, pero postrarse es tumbarse hasta el piso, la cara al piso. Una postura que indica, puedes matarme ahorita si quieres. Soy indefenso. Y aquí somos tus siervos, pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? No tengan miedo. ¿Qué Dios me puso en su lugar? ¿Acaso tengo yo el lugar, el rango de Dios? Solo hay un juez. Dios es el verdadero juez. Mire, Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. Mía es la venganza y la retribución. Son palabras del Señor. Son palabras que el apóstol Pablo retomó en Romanos 12:19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay uno solo que puede pagar a cada quien lo que le corresponde, porque hay uno solo que tiene el conocimiento de las cosas, no por lo que ve, sino porque conoce perfectamente el corazón de todos los hombres y por eso puede impartir verdadera justicia, y ese es Dios. ¿Qué tanto sabía? Sorpréndase junto conmigo. ¿Qué tanto sabía José de Dios que conocía que Él es el único y verdadero y justo juez? Y él decía, no, la venganza, el dar retribución, el dar el pago, el impartir justicia es algo que solo Dios puede hacer correctamente. Yo no lo voy a hacer. No tengo el lugar de Dios. Vaya, José nos da un vislumbre de la gloria de Dios, de sus atributos del Señor. ¿En qué? En que muestra su amor. Es por el amor de Dios que nosotros podemos venir a Él a través de Cristo Jesús. Es decir, lo explico de esta forma. El castigo por el pecado es la muerte, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para castigar en Él el pecado de todos los que creemos en Cristo Jesús como Salvador. Y puso en Él todos los pecados en conciencia, en conocimiento de toda la maldad que acumularíamos en nuestra vida. Y puso ese castigo sobre Jesús. Y Jesús lo vivió en la cruz. Y Dios, entonces, puede ofrecernos a nosotros el trato de hijos y ya no de reos de muerte. Porque Él conoce todo. Y Él ha diseñado este plan para impartir su amor, dejar ver su amor y su justicia. Justicia porque el pecado sí fue pagado, sí fue castigado, pero su amor para poder ofrecer salvación, solo por fe, solo a través de Cristo. No digo que José conocía todo el plan de salvación, lo que estoy diciendo es que José conocía que solamente Dios puede impartir justicia verdadera y por tanto no era suyo el vengarse de sus hermanos. Dios trataría con cada quien como él debía tratar y José estaba dejando su causa en las manos de Dios y él no tomaba las cosas en sus propias manos. Así que José deja ver su justicia y amor del Señor, pero también dice el versículo 20, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Recuerda que leímos en el capítulo 45 que Él les dijo, para salvar muchas vidas me envió el Señor aquí. Literalmente, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. ¿Se acuerda que lo habíamos mencionado hace un momento? ¿Qué nos deja ver José de Dios? Este instrumento, ¿qué atributo de Dios Él manifiesta a través de su instrumento José que nos deja ver a Dios y el instrumento palidece? Aquí está Dios mostrándose a través de este hombre porque les dice, ustedes intentaron algo para mal, pero Dios lo tornó para bien.
Bueno, el cuidado protector y soberano de Dios, su soberanía y su providencia están aquí. El que Dios sí está al tanto y controlando y dirigiendo los asuntos de los hombres se deja ver en estas palabras, pero quizá para algunos son palabras muy frescas, nuevas, no las habían tal vez leído o escuchado antes, y para otros ya es una historia muy conocida y muy antigua que hemos escuchado muchísimas veces, pero tanto a unos como a otros quiero ponerles esto delante para su consideración. Todo lo que está implícito en la vida de José detrás de estas palabras. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Hay una profunda aceptación de José de los placeres y de los dolores en su vida. Ahora José tenía una posición muy acomodada, muy sólida. Era el segundo después del faraón de Egipto y cualquier vistazo breve a la historia universal nos deja ver de qué tamaño era el imperio egipcio, qué organización tenían, y este era el segundo en importancia en ese imperio en su tiempo. Hay una aceptación de José de todo lo que ha ocurrido en su vida y que Dios ha estado al tanto y obrando. Ha aprendido a aceptar todos los dolores que hubo en su vida. Ha aprendido a aceptar todo el sufrimiento que ha acompañado su vida. Y lo ha puesto bajo la tela del plan de Dios. Dios se especializa, hermanos, en deshacer los planes de los hombres para utilizarlos como instrumentos de sus propósitos. Quizá José tendría en mente cuando era jovencito, cuando era un muchachito arrogante que sabía que Dios tenía grandes planes para él, quizá tendría pensado, es que de alguna manera voy a terminar siendo el heredero de mi padre y el pacto va a venir a través de mí y quizá voy a tener acceso a todas sus riquezas y a poder multiplicarlas. Y quizá para él tendría en mente una especie de historia de color de rosa. Pero les recuerdo que fue lo que José en realidad vivió. José vivió el odio, el desprecio de sus hermanos, que dice la Escritura, dice la Biblia, ni siquiera ya podían hablarle bien. Todo para él era hablarle bruscamente, quizá con insultos, quizá sobajándolo todo el tiempo. José tuvo que soportar la muerte de su madre. José tuvo que soportar ser vendido por sus hermanos a los ismaelitas. ¿Y usted cree que José iba pensando allí en la caravana de ismaelitas, después de que sus hermanos les rogó, les imploró, recuerdan eso, lo estudiamos juntos, les imploraba horrorizado, no me hagan daño, y lo meten a una fosa donde quizá él pensaba que ya iba a morir, y luego de allí lo sacan no por buena onda, sino para sacar un dinerito de su vida y mejor lo venden como esclavo? ¿Usted cree que José iba en la caravana de ismaelitas pensando, ¿cuál va a ser el legado de mi vida? ¿Cómo voy a dejar un impacto en este mundo? ¿Cómo dejaré huella? No, iba pensando en sobrevivir. ¿Cómo le hago para mantenerme vivo? Y cuando llegó a Egipto y fue vendido a aquel hombre llamado Potifar, ¿usted cree que iba pensando, estoy aquí voy a prosperar, voy a moverme, a mí no me den, a mí pónganme donde hay? ¿Usted cree que iba pensando en eso? José iba pensando en cómo sobrevivo y a ver si puedo regresar a la casa de mi padre. Y luego en la casa de Potifar, ¿usted cree que tras ser constantemente seducido y tentado por la mujer de Potifar,
y manteniendo su integridad, diciendo, no, usted es la esposa de mi patrón, ¿cómo voy a traicionar yo a mi patrón así? ¿Usted cree que José iba pensando en, voy a dejar impacto? No. Entonces termina injustamente enviado a una cárcel donde destaca por sus aptitudes administrativas y hace amistad y les dice, bueno, cuando salgan, échenme una mano y se olvidan de él. Y luego tiene que ver a sus captores, a los que lo vendieron, 20 años después los tiene de frente y tiene todo el poder para aplastarlos como un mosquito de esos molestos de la noche. Y se aguanta y dice, no, tú son mis hermanos y mejor los perdona. ¿Usted cree que todo eso fue fácil? Usted no iba pensando en cómo dejar huella en el mundo, pero en un momento, años después, podía ver su vida en el lienzo mayor del propósito de Dios y decir, está bien, los sufrimientos yo no los hubiera deseado, yo no hubiera querido que mi vida fuera así, pero esto es lo que Dios quería porque tenía un propósito mayor que salvarme mi vida. Quería salvar a muchos más, quería lograr algo mayor. Por eso José les dice, todo lo que ustedes pensaron para mal, todos esos golpes de la vida, tal parecía que a cada vuelta de la esquina había un nuevo sufrimiento para José. Dice, Dios lo tornó en bien. Dios siempre controló esto. Dios me colocó en el lugar donde me iba a utilizar. La gloria es de Él. ¿Qué? Hermana, amigo que nos ve. ¿Y qué pasa? Solamente pregúntese, ¿y qué pasa? ¿Qué tal que los sufrimientos de mi vida, en algún momento Dios los torna en bien? ¿Qué pasa si un día Dios me permite un vistazo, aunque sea, de ver el lienzo de su propósito mayor, que es llevar a las personas a Cristo Jesús? Y entonces, por eso me fue moviendo por estas situaciones que yo no hubiera deseado, que nadie hubiera deseado, que a lo mejor algunas son la consecuencia del pecado de otra persona contra mí, pero que de alguna manera Dios la puede encauzar para mí. José fue instrumento de la soberanía y de la providencia del Señor. Hubo muchos pecados implicados en la llegada y permanencia y el reconocimiento que José recibió. Hubo mucha gente implicada que en realidad pecó contra José, pero Dios todo eso lo fue encaminando para bien, para que se preservara la vida de mucha gente. José fue instrumento del amor, de la justicia del Señor, de su soberanía, de su providencia. Y viene el versículo 21, ahora pues no temáis. Yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José fue instrumento de la provisión de Dios y se comprometió no a proveer para una, sino para dos generaciones, para ustedes, para sus hijos. Pero además de todo, les habló cariñosamente. ¿Se imagina la escena? Vengan para acá, órale, vente acá, chaparrito. Y empieza a abrazar a sus hermanos con cariño y los consuela. Quizá estos ya estaban todos conmovidos y les empieza a quizá dar un beso en la mejilla, en la cabeza y los abraza. Y José se comporta, hermanos, como alguien que usted y yo conocemos. José da muchos vistazos del propio Señor Jesucristo. José se parece tanto al Señor Jesucristo en estos versículos y pues en realidad en toda su vida, siendo vendido, siendo tratado injustamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí ofrece un perdón que se parece al Señor Jesucristo. Aquellos que no merecen nada de Él lo reciben todo. Yo me voy a hacer cargo de sus necesidades y tranquilo. Aquí ya no pasó nada. Usted nos deja ver, por supuesto, la gracia de Dios.
Pero quiero que vea esto, no estoy ensalzando a José, estoy ensalzando a Dios. Él es el que hizo este instrumento, Él es el que está brillando. Y José no es simplemente más que la ventana. Aquí donde tienen su casa, ¿verdad? Tenemos la bendición de diario poder contemplar el atardecer allí entre los cerritos que están alrededor de la Ciudad de México. Y sería absurdo que yo dijera, wow, esta ventana me la voy a llevar el día que salga de este departamento, me la quiero llevar para ver el atardecer. Lo importante no es la ventana, es el sol que está detrás. Es lo mismo con José. No termine haciendo de esto una lección antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre, porque va a terminar con moralidad. Seamos como José, que el que brilla aquí es Dios y nuestro Señor. José no es más que la ventana a través de quien estamos viendo a la grandeza de ese Dios que ha ofrecido amor, justicia, soberanía, providencia en la que podemos confiar, gracia de la que nos podemos abrazar. Y no hemos llegado al final. No hemos llegado al final, dice el versículo 22. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre. Eso de la casa de su padre obviamente no habla de su casa, sino de su parentela. Y vivió José 110 años. Mire qué dato tan interesante. 110 años. ¿Sabe qué? En la edad de José refleja la edad que los egipcios consideraban perfecta. Ellos consideraban que la persona que moría a los 110 años había muerto en la edad perfecta para morir. Había vivido una vida perfecta. Vaya, sorprendente. En un momento le hablo más de eso porque está en el versículo 26 otra vez. Versículo 23 dice, y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, también de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vaya, aquí hay 3 datos que hablan de la fidelidad de Dios, que a través de la vida de José nosotros vemos la fidelidad de Dios. El primero es que dice que vivió 110 años y entonces le dio tiempo para ver la tercera generación de los hijos de Efraín. Eso puede querer decir esto, recuerde, José tenía a sus hijos Efraín y Manasés. La tercera generación de Efraín serían, si Efraín es su hijo, luego vienen los nietos de José, es la segunda generación, luego los bisnietos de José. Es posible que de José haya visto no solo los bisnietos, sino hasta sus tataranietos, porque dice la tercera generación de Efraín. O sea, Efraín es apenas de donde surgen las otras 3, entonces es Efraín. Luego, los nietos de José, los bisnietos de José y los tataranietos de José. Vea otro detalle. Dice que también de los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Entonces, es posible que se hable de los bisnietos de José a través de Manasés, o también los tataranietos, o los tataranietos a través del lado de Manasés. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿O por qué hablar de la fidelidad de Dios a través de esto que se nos menciona? Bueno, usted tiene que recordar lo que dice el Salmo 126, versículos 5 y 6. Es una referencia bonita y hace algunas semanas empecé a estudiar para hablar a los abuelitos, cuál es el papel de los abuelitos de acuerdo a la Biblia. Y este es uno de los versículos que estaremos considerando para aquel entonces. Dice el Salmo 126, los que siembran con lágrimas, perdónenme, es el Salmo 128. Es el Salmo 128, versículos 5 y 6. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Las
Este es un salmo que habla, le doy un poquito del contexto. Este salmo habla de cómo Dios bendice a aquel que procura reverenciarle y aquel que es devoto del Señor. Y una de las bendiciones que se cuentan es poder ver la descendencia, los hijos y los hijos de los hijos, si es posible los nietos, pues. Bueno, ¿cómo habrá estado la cosa? ¿Cómo habrá sido José bendecido por el Señor, que le dio tiempo de ver posiblemente hasta sus tataranietos? La fidelidad del Señor. Sí, el Señor le hizo pasar por muchas cosas muy difíciles, pero también le permitió mucha bendición. Cuando dice allí que los hijos nacieron sobre las rodillas de José, no quiere decir que en el parto él los cachó con las rodillas, eso es lo que quiere decir simple y sencillamente que él los llegó a tener sentados como abuelito. Imagínense al José, ya de abuelito, ya con los chamacos ahí sentados, los chamaquitos sentados allí en sus rodillas y jugando con ellos, como lo hace cualquier abuelito. Es una bendición que el Señor da el poder hacer eso. Otra forma en que vemos la fidelidad del Señor es porque José les dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios, escuche, ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el versículo 25 dice otra vez, Dios ciertamente. Note que este hombre estaba convencido de que Dios es fiel. Aquellos sueños que se relatan en Génesis 37, donde Dios le había dicho que lo iba a exaltar a una posición de prominencia, se habían cumplido. Él sabía que Dios es fiel. Y sabía entonces que Dios iba a cuidar de sus familiares. Yo voy a morir. Lo que le empecé diciendo desde el inicio de esta meditación. Solo Dios es trascendente. Los hombres somos transitorios, pasajeros. José ahora veía su vida, no como, este es mi tiempo, sino veía como un eslabón en la cadena del actuar de Dios. Como un hilo en el tejido del lienzo donde Dios pinta la historia. Solamente soy eso, pero estoy seguro de algo, de que Dios les va a cuidar. Ahora, ¿no se le hace interesante que José diga, les va a cuidar? Creo que hay dos razones detrás de sus palabras. La primera es que él había asumido la función de guardar, de cuidar, de proveer para sus familiares, como les dijo versículos anteriores. Ahora, por cierto, esta segunda ocasión que José habla a sus hermanos, al parecer ya han pasado muchos años. José, más o menos, su edad debió haber sido entre los 54 y 57 años cuando murió su padre. O sea que han pasado, pues prácticamente 60, 50 y tantos años cuando José ahora dirige estas palabras, estas nuevas palabras a sus hermanos, porque esto ya es cerca del momento de su muerte. Ahora, hay dos razones por las que creo que José les dice esto, porque él ya les había dicho, después de la muerte de su padre, que él los iba a cuidar. Pero ahora les dice, Dios los va a cuidar. ¿De qué los debería cuidar? Bueno, no solamente de cuidar de su provisión. Les recuerdo las palabras de Génesis 15. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:13, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Los descendientes de Abraham ahora estaban de extranjeros en una tierra que no era suya. También le dijo, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. José ya sabía qué onda. Sabía lo que iba a suceder, pues si le había sido dicho a su bisabuelo. Mas yo juzgaré a la nación a la cual te servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Dios va a cuidar de ustedes. Primero porque yo ya no voy a estar y yo he sido su instrumento para cuidar de ustedes, pero luego Él va a cuidar de ustedes porque van a ser esclavizados.
A mí me parece que en la mente de José rondaba este pensamiento porque habla del juramento a Abraham y Génesis 15 es la reiteración del juramento a Abraham. Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra, la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo que le estoy diciendo, Génesis 15 también. Dios les va a cuidar. Por cierto, es la primera vez que se menciona esta fórmula, Abraham, Isaac y Jacob, como los patriarcas, los tres patriarcas. Ahora sí, como ya murió Jacob, ahora sí ya se puede mencionar Abraham, Isaac y Jacob. Los va a llevar a esa tierra que él prometió. Dios es fiel y si fue fiel conmigo, va a ser fiel para ustedes también. Hay una tercera flecha que apunta a la fidelidad de Dios, el versículo 25. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Yo no sé si José compuso Canaán lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me lleven a... No creo que lo haya hecho él, pero algo así es. Usted y yo conocemos la canción México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. José sabía, a mí no me dejen aquí. Mis huesos, mis restos, no los dejen aquí. Dios es tan fiel que yo quiero ser sepultado allá, en Canaán. Dios es tan fiel que va a cumplir. Y tan fiel es que aquí me juran que no van a dejar mis restos aquí, se los van a llevar. Y se los llevaron. Se los llevaron porque a la salida del pueblo de Egipto, ya en el libro del Éxodo, dice que sí se los llevaron. Allí murió José, pero el pueblo de Israel, ya unos capítulos dentro del libro de Éxodo, en el capítulo 13, versículo 19, dice, y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente Dios os visitará, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Ciertamente Dios les va a visitar. Es seguro que Dios va a cumplir, no los va a dejar aquí. Y entonces se van a llevar mis restos. Bueno, los huesos de José, dice Josué 24:32, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem. Para eso ya estamos en Génesis 24, perdón, en Josué 24, donde ya ha pasado la conquista. Ahora, si usted solamente ve esto con ojos superficiales, se pierde de una gran lección. Tiene que recordar las palabras de Hebreos 11:22, donde dice, por la fe José, al morir, mencionó que los hijos de Israel, el éxodo de los hijos de Israel, perdón, y dio instrucciones acerca de sus huesos. José no estaba hablando aquí como moribundo, José estaba hablando como años antes había hablado su padre, estaba hablando como profeta. Esto va a suceder, se los aseguro, porque Dios lo ha dicho. No porque lo diga yo, sino porque Dios es fiel. Así que José es una ventana que nos deja ver el sol brillando fuerte, del amor y la justicia del Señor, de su soberanía y de su providencia, su cuidado, pero por supuesto de su gracia y también de su fidelidad. Los hombres son instrumentos. Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, le escribía a los corintios, tenemos el tesoro del evangelio en vasos de barro. Y yo sé, ¿verdad? Suena muy poético esa frasecita, es segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 7, leo desde el 6 mejor. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo entendía bien que los hombres son transitorios, solo Dios es trascendente. Que los hombres somos vasos de barro, y repito lo que ya le decía. Suena muy poético, muy buen vaso de barro. En tiempos de Pablo, el vaso de barro era como el vaso de McDonald's.
el vaso ese de cartoncito que si además de todo usted lo deja mucho tiempo con algún líquido, se remoja y se sale todo el líquido, no sirve para nada. Usted no llega del McDonald's y lava el vasito, ¿verdad? Dice, aquí lo voy a guardar junto con la vajilla porque está bien bonito y chulo. Y esos no duran, no sirven para nada, no sirven más que para lo que es en el momento y se desechan. Pablo decía, yo soy un vaso de McDonald's. Bueno, no de McDonald's, pero decía de barro. Yo soy un vaso de McDonald's, soy desechable. Los hombres somos así. Pero el que trasciende es Dios. Nuestra máxima aspiración, nuestra máxima honra en esta vida es llegar a ser instrumentos de su gloria. Es llegar a ser ventanas a través de las cuales otras personas vean al gran Dios que servimos y entonces conozcan a su Hijo Jesucristo y entonces sean salvos y le rindan sus vidas y ellos mismos se conviertan ahora en una nueva ventana donde otros vean al Señor y así sucesivamente. Por eso es que el versículo 26 dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Se imagina todos los honores que debió haber recibido José en su muerte por parte de los egipcios. Si no era cualquiera, era el héroe de la nación. Era aquel que por sus interpretaciones del sueño de Faraón, planeó y ejecutó todo un sistema de recaudación de comida y de distribución después que le salvó la vida, no solo a una nación, sino a naciones alrededor de ellos. ¿Se imagina todos los honores que recibió? Pero la Biblia no nos dice nada de eso, porque no es el centro. La Biblia más bien nos dice que Dios le concedió un último testimonio para Egipto. Bien lo había podido quitar la vida del Señor a los 109 años o a los 111, 112 o cualquier otro, pero escogió el 110 para mostrar que este hombre era un instrumento de Dios, este hombre era especial. Los egipcios consideraban el año 110 como el mejor de vida, como el mejor para morir. Habías vivido una vida perfecta, plena. Y Dios le concedió eso. Un último vistazo al carácter bondadoso de Dios. Una bondad que el Señor tuvo para que fuera bien recordado entre los egipcios. Y lo embalsamaron. Usted ya sabe por el relato de la muerte de Israel que eso se llevaba como 40 días. Se imaginan los funerales y demás ceremonias que debieron haber tenido y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Permítame decir, el que sigue. Los hombres solo somos instrumentos. Pero eso no es una deshonra. No quiere decir que no tengamos ninguna importancia. Eso es lo que quiere decir. Es que nuestra máxima aspiración es ser instrumentos de la gloria del Señor, a través de la cual otros vean, se asomen a esa ventana para ver al gran Dios que tenemos, al gran Dios que servimos, al Salvador enorme que tenemos, al gran compañero que tenemos, que es el Espíritu Santo, el Consolador. El libro del Génesis termina así, con la fragilidad, transitoriedad de un hombre, para exaltar, para enaltecer a quien verdaderamente merece esa exaltación, a quien verdaderamente merece la gloria que es nuestro Dios. Quizá entonces sea un buen día para preguntarnos. Entonces, pastor, ¿usted cree que mis sufrimientos Dios los puede utilizar para cumplir sus propósitos? Sí. Pastor, ¿y entonces usted cree que las cosas que he vivido en mi vida bien encausadas pueden guiar a otros a conocer mejor al Señor a la luz de la palabra del Señor? Cuando veamos nuestras experiencias de la vida a la luz de la palabra del Señor, sí.
Un error común es ver la palabra de Dios a la luz de mi vida y eso te va a llevar a distorsionarlo. Tienes que ver tu vida a través de la palabra de Dios. Entonces, pastor, sí hay sentido y sí hay propósito, incluso para aquellos que han pecado contra mí. Dios lo ha permitido por algún propósito y alguna razón en particular. Sí. ¿Usted la sabe, pastor? No. Si el Señor quiere, la mostrará. Pero si respondemos como Él nos ordena en su palabra, Él utilizará todas las cosas, no solo para nuestro bien, sino para el bien de muchos otros. Este es un gran Dios que el libro del Génesis nos ha mostrado y que hemos tenido el privilegio y la bendición de atravesar por todos sus pasajes, por todos sus versículos, por todas sus frases, por cada palabra y llegar al final y llegar diciendo, como decíamos al principio en Génesis 1, qué gran Dios es nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque en el primer versículo veíamos tu plan formándose en la creación del universo. Y terminamos diciendo, qué gran Dios tenemos. ¿Qué no puede hacer? Y llegamos al final del libro de Génesis diciendo, qué gran Dios tenemos. No hay nada que Él no pueda hacer. Tampoco hay nada en este mundo, en este universo, que sea sin causa, que sea al azar, sino que todo tiene un propósito y es darte a conocer a ti a través de nosotros. Tú te das a conocer a ti mismo a través de nosotros, porque tú eres el que tiene que ser conocido y reconocido y exaltado y recordado, porque tú eres el único que ofrece salvación. Tu palabra, que el libro del Génesis, que te muestra en tantas facetas que hemos visto a lo largo de estos 50 capítulos, siga siendo atesorado en nuestro corazón, en nuestra mente, recordado, bien utilizado para hablar a otros de ti, de nuestro Salvador Jesucristo, y que tú recibas mucha honra y mucho fruto de ese testimonio. Amén.